Buenas tardes, docente Máximo Guayanca Hernández. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el estado básico de la tensión. Mis compañeros integrantes son Astupiña Pérez Adriana, Chacaliaza Pecho Danae, Rodríguez San Miguel Saskia, Segovia Calderón Renato, Mata Medina José Mauricio, Vázquez Puri Estefan Ivón, Beteta Cabrera Mariana Antonieta. Índice, aquí tenemos la correlación de las diapositivas. Al principio tenemos la introducción, luego la tracción, la compresión, la flexión, cortante, pandeo y torsión. Esta es una pequeña introducción. Dice: las estructuras se deforman cuando se las somete a la acción de cargas, aunque rara vez en estas deformaciones pueden apreciarse a simple vista las tensiones correspondientes que tienen valores mensurables. Llamamos tensión a la relación de la carga con la sección del material. Tensión es igual a fuerza sobre superficie. Los estados básicos de la tensión: tensiones de tracción y comprensión, estas originadas por fuerzas que son perpendiculares al plano de la sección. También tenemos la sección de corte, esta originada por fuerzas que son contenidas en el plano de sección. Los tipos de los estados básicos de tensión: tenemos la tracción, la comprensión, la flexión, cortante, pandeo y torsión. Bueno, en primer lugar hablaremos sobre la tracción simple, que es el estado de tensión en el cual las partículas del material tienden a separarse. Su causa se puede explicar como dos fuerzas de igual magnitud, pero de sentido contrario, actuando sobre la misma recta de acción. Por ejemplo, tenemos el cable de una grúa que levanta una carga que se deforma con tendencia a estirarse. En este caso se está trabajando con la tracción. El alargamiento o estiramiento no es la única deformación que acompaña a la tracción, pues si medimos su diámetro también ha sido aplicada la carga, vemos que ha disminuido. La deformación característica es el alargamiento en la dirección de la carga y acortamiento de las otras dos dimensiones. Los materiales aptos para materializar una estructura de tracción se caracterizan por su gran flexibilidad, o sea, un pequeño momento de inercia transversal, muy elevada resistencia a la tracción y poco extensibles, o sea, un elevado módulo de elasticidad. Los cables de los puentes colgantes son elementos estructurales trabajando en tracción, por ejemplo. Los materiales, puede decirse que los de características pétreas, como el hormigón, se comportan mal frente a esfuerzos de tracción, hasta el punto que la resistencia que poseen no se suele considerar en el cálculo de estructuras. Por el contrario, las barras de acero soportan bien grandes esfuerzos de tracción y se considera uno de los materiales idóneos para ello. El acero en barras corrugadas se emplea en conjunto con el hormigón para evitar su fisuración, aportando resistencia a tracción y dando lugar al hormigón armado. Bien, otro estado en sí de la tensión es en sí la compresión, debido a que el objeto o en sí la estructura se ve sometida a fuerzas que van en direcciones opuestas, pero en lo contrario a la tracción, estas fuerzas van hacia adentro, como hacia el centro de la misma estructura. Esta es lo que la diferencia de sí mismo entre la compresión y la tracción. Bien, todo este esfuerzo de compresión hace diversos cambios en el material o la estructura. Puede deformarlo, puede acortarlo, puede ensancharlo, y esto depende también del tipo de material y si es resistente o no a esa fuerza o esa intensidad con la que se aplica. De hecho, existen pocos materiales que son resistentes a este esfuerzo, pero podemos resaltar algunos materiales pétreos como en sí la piedra y el hormigón. Algo que es interesante, pues estos son o no resisten mucho lo que es su contraparte, que es la fuerza de la tracción. Entonces, a partir de esto podemos tener en cuenta algunas consideraciones estructurales. Por ejemplo, podemos mencionar la elección de los materiales que tengan una elevada resistencia a la compresión,
también debemos de ver la forma del mismo material, la sección que tiene en sí, la capacidad que tiene para mantenerse estable y no deformarse, y también la carga que puede soportar para que no se produzca ese fenómeno del bandeo, que lo veremos más adelante. Si hablamos de flexión, pues aquí hay que tener en cuenta que este es un esfuerzo resultante más que todo de dos esfuerzos muy importantes que ya hemos mencionado. En este caso viene a ser una combinación de compresión y tracción. Este más que todo va a ser aplicado en fuerzas perpendiculares y en un eje principal del elemento que va a tender a doblarse, como pueden ver en la imagen. En cuanto a algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a este efecto, ¿no? Es que la resistencia molecular va a depender mucho del material que va a ser elegido ante un esfuerzo de tracción y compresión. Y también aquí hay que tener en cuenta la rigidez que aporta la dimensión, la forma y la sección del material que va a ser empleado, ¿no? También la flexión es importante mencionar que ocasiona alteración, ensanchamiento y un alargamiento en este caso de una estructura. En cuanto a los materiales que son capaces de soportar este esfuerzo, una pieza capaz de trabajar una flexión muy alta es la madera, así como esa tiene la facilidad de responder muy bien ante esfuerzos muy elevados. También es importante mencionar el acero y el hormigón armado, ¿no? Que esto vendría a ser ya un poco de los materiales artificiales que son empleados en algunas estructuras. La flexión estructuralmente, más que todo, es la transmisión de forma horizontal de unas cargas verticales con el fin de salvar una determinada distancia entre los apoyos, ¿no? Este es un mecanismo que no opera mediante la forma, sino que va a aprovechar el esfuerzo interno que se opone a la deformación, pero que para esto tiene que combinar la tracción con la compresión. Un ejemplo del cual hemos colocado una imagen es un puente, ¿no? Ya que este produce un esfuerzo de flexión sobre el tablero y es capaz de soportarlo. Como pueden ver, la plataforma del puente se comba ya que debe soportar un peso de un vehículo, y también emplea el material que ha sido mencionado, en este caso como el hormigón armado y el acero. La flexión de este puente, sin embargo, es pequeña, ya que están diseñados básicamente para esto, para que sea rígido, y un caso similar de un esfuerzo de flexión también puede ser una balda de estantería o una viga en un edificio. Bueno, ahora vamos a hablar de la fuerza cortante. Podemos definir la fuerza cortante, que es un estado de la tensión en el cual las partículas de material se deslizan con movimientos relativos entre unas y otras, y esta fuerza que viene a realizarse dentro del elemento se encuentra fijada a un plano que actúa tangencialmente sobre el material. Una de sus características importantes es que se usa para producir deslizamiento y no es en un solo plano, sino en dos planos, siempre perpendiculares entre sí. Como se puede ver en la imagen, se puede ver que la flecha sube y hay otra fuerza que hace que la flecha baje perpendicularmente a la primera fuerza. Otra de sus características es que el corte puede considerarse como una combinación de tracción y compresión normales, que esto permite que las direcciones que forman, las direcciones de la fuerza forman ángulos de 45 grados en dirección al corte. Podemos considerar también que la fuerza cortante introduce deformaciones capaces de cambiar la forma de un elemento rectangular, convirtiéndolo en un paralelogramo inclinado. Esto también se puede definir como la distorsión que mide por el ángulo de inclinación del rectángulo deformado. Podemos encontrar como ejemplos de fuerza cortante una tijera de chapa o la unión de roblones, como se puede ver en la imagen. El pandeo ahora se refiere a una curva de acción que produce en cada viga o no utilidad. Pandeo, por lo tanto, viene a ser una noción muy frecuente en el ámbito de la arquitectura y la construcción. Asimismo, existen diferentes elementos estructurales que se pueden ver afectados por un pandeo. Por ejemplo, este fenómeno se puede producir tanto en las barras de lo que son estructuras articuladas como en los pilares de edificios.
Se origina a raíz de un defecto de diseño, ya que tanto los arquitectos e ingenieros deben utilizar el pandeo para evitar la compresión como el riesgo de una construcción. De igual forma, puede calificarse el pandeo como un fenómeno que obedece a la inestabilidad de ciertos materiales y ser sometidos a una compresión. La manifestación del fenómeno se evidencia a partir de una deformación transversal. Y si dicha deformación se incrementa hasta superar la resistencia de sus estructuras, se puede producir hasta un quiebre o derrumbe. Por otro lado, existen diferentes tipos de pandeo. Puede hablarse de pandeo torsional, flexional y lateral torsional. Cada clasificación depende de la manera en la que se produce la deformación a partir de una cierta compresión. Se habla de pandeo local para nombrar el desplazamiento que se produce en un componente grado, y asimismo se habla de pandeo global, en cambio, cuando tiene lugar se habla de pandeo local cuando tiene lugar la deformación de una estructura que no resulta proporcional a las cargas, y por lo tanto el pandeo se produce a una escala general sin que los componentes estructurales tengan cada uno su carga de control. Continuando, tenemos el esfuerzo de torsión, que es el efecto producido por aplicar fuerzas paralelas de igual magnitud pero en sentido opuesto en el mismo sólido. Las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a torsión tratan de retorcerlo o girarlo en direcciones contrarias alrededor de su eje longitudinal. En las estructuras, el esfuerzo de torsión que sufre un edificio se origina cuando su estructura portante es sometida a fuerzas horizontales. Esto es significativo particularmente en los terremotos. Sabiendo esto, podemos considerar que la componente torsional genera un papel fundamental en el diseño de las estructuras debido a sus características aerodinámicas. Sabemos también que los movimientos torsionales tienden a amplificarse, es por eso que es necesario considerar criterios de diseño de resistencia y confort al momento de diseñar este tipo de estructuras. Entre las características tenemos que el momento de torsión se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o un prisma mecánico. El movimiento torsional también causa fuerzas y desplazamientos adicionales en algunos elementos de resistencia lateral. También tiende a producir un cambio rotacional en el cuerpo o en el elemento. El esfuerzo de torsión se determina por tres factores: la magnitud, la dirección y la ubicación. Entre algunos ejemplos tenemos la torsión de eje, las herramientas de apriete y los elementos estructurales que son sometidos a torsión. Gracias.